Yo quisiera hablar en esta mañana. Es una palabra que compartí muchas veces, pero hoy vamos a darla en profundidad. Algo que está faltando en la iglesia, algo que está careciendo en la iglesia del Señor, que poco a poco se va como desmembrando, que es la sinceridad y la honestidad. Y no hablo de la sinceridad y honestidad para con el pastor, para con mi hermano, para con mi consiervo, para mis amigos, para la congregación. Hablo de la honestidad para con Dios, el serle honestos a Dios. A veces tomamos la costumbre y hacemos cosas por inercia, venimos a la iglesia por inercia. Hablamos con el Señor con una oración ya preestablecida, en la cual casi es mecánica y matemática la oración, ¿no es cierto? Señor, y ya sabemos cómo es, como cuando aprendimos el preámbulo de la Constitución, ¿vio? Como representante del pueblo de la nación argentina hizo una oración así. No es una oración sincera. A veces no le estamos diciendo al Señor realmente lo que nos pasa, como si Él no lo supiera, todos de nosotros, ¿verdad? Que nada le podemos ocultar, puesto que Él escudriña mente y corazón. Y hay una de las historias maravillosas que tiene la Biblia, a pesar de que hoy es Santa Cena, dice, hay que predicar sobre la cruz. Vamos a predicar sobre la honestidad, porque la Santa Cena dice que nosotros tenemos que arreglar todas nuestras situaciones con nuestros hermanos, con el pastor, con los familiares, con nuestros amigos. Tenemos que arreglar las cuentas. Es muy hipócrita pararse acá y decirle, si ofendí a alguien, que me perdone. No sirve eso. Si ofendí a alguien, voy y le digo, a vos te ofendí, hermana, perdóname. Eso es ser honesto, eso es ser sincero. Tirar así, revolear un que me perdone el que ofendí, no creo que surta el efecto deseado. Vos sabés a quién ofendiste, sabés quién te ofendió, vos conocés cómo es las situaciones. Es muy feo compartir una Santa Cena y acá no pasa, Tani, pero en algunas iglesias que conozco te vas saludando por este lado porque sabés que por el otro lado está ese hermano que es mi hermano, pero no lo puedo ver. Y dice que el que no ama a su hermano es homicida, dice la palabra. Amén. Vamos a ver un poco sobre honestidad y sobre ser genuinos. Yo quisiera ir al segundo libro de Crónicas, capítulo 12. Vamos a ver qué nos puede enseñar el Espíritu Santo a través de esta historia. Segundo libro de Crónicas 12. Los que tienen Biblia con título dice Sisac invade Judá. Sisac, si lo buscamos en los libros de historia antigua y medieval, figura, aquellos que pudieron estudiar un poquitito de historia, y era un general egipcio que se caracterizaba, y escúcheme esto por favor, por tomar las ciudades y no dejar rehenes, ¿sí? Mataba, no es que se los llevaba, mataba a los niños, mataba a las mujeres y se robaba absolutamente todo. Era una persona sanguinaria, se hizo famoso justamente por esto, por ser sanguinario, por exterminar pueblos enteros. No dejaba a nadie con vida, mataba a los niños, mataba a los hombres, mataba a las mujeres y se robaba absolutamente todo. Y nosotros conocemos a alguien que solo vino a robar, matar y destruir. O sea que en esta palabra hace las veces de Satanás, ¿sí? Dice así la palabra del Señor: cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él, por cuanto se habían rebelado contra Jehová. En el 5º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1000 hombres de caballo. Mas el pueblo que venía de Egipto, esto es de libios, sukienos, etíopes, que no tenía número, y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová,
Y cuando Jehová vio que se había humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Pero, y atento a este pero, cuando Dios dice pero, hay que abrir los ojos. Serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí y lo que es servir a los reinos de las naciones. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey, todo lo llevó. Y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho, y en lugar de ellos se hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los entregó a los jefes de la entrada de la casa del rey. Hasta aquí. Ahora, vamos mano por mano. Dice: cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová. Consolidar, ¿qué quiere decir? Vamos a hablar en criollo, en un idioma para que todos podamos entenderlo. Cuando Roboam, que era hijo del famoso rey Salomón, ¿sí? Es un rey al cual no le había costado nada. Es como que Stalin se rompió el lomo para tener esta iglesia y para tener el Señor le dé todo esto, y sigue creciendo y sigue extendiéndose con visión y con fe. Y un día Stalin tiene que partir con el Señor y viene uno que no le costó nada a la iglesia. ¿Me entiende, verdad? A no le había costado nada, no había puesto ladrillo, no había orado, no había hablado. El Señor había sido bueno con Salomón y le había dado toda su riqueza y toda su sabiduría. Pero este hijo de Salomón le vino todo de arribeño, ¿sí? Y de repente se encontró rey, con un reino rico, lleno de oro, lleno de plata, lleno de esplendor, todo hecho. Lo único que había que regir la ley de Jehová. Pero cuando a vos las cosas no te cuestan, no las cuidas como si las hubieras sufrido. Entonces, ¿sabes qué? Lentamente comenzó a desviarse. Él se consolidó. Vamos a traducir consolidó. Se achanchó. Dijo: hasta aquí llegué. Y a veces en lo espiritual esto nos pasa. Dice: oh, ya soy diácono, ahora sí ayudo a servir en Santa Cena, ya soy pastor, o ya llegué a ser ministro de alabanza. Entonces te achanchás y vos mismo te pones un techo, y al entrarse en una chatura espiritual diciendo: este es mi techo, llegué hasta acá estoy cómodo, acá estoy feliz, me quedo acá y acá nadie me mueve. Esto no quiere decir que te vayas a perder, pero hay mucho más por hacer, ¿sí? Consolidó y comenzó a desviarse. Y Dios automáticamente manda un profeta, el profeta Semaías, a Roboam, el rey, y le dice: por cuanto vosotros me habéis dejado, yo los voy a dejar a ustedes. Así de drástico fue Dios en esto. Seguimos un poquito más adelante. Ellos, por causa de Sisac, que venía matando y venía para tomar la ciudad de ellos, se reunieron y dijeron: che, viene Sisac, él se reunió con sus príncipes, esto se está poniendo feo. Y el profeta Semaías le había dado esa noticia, que Jehová los había dejado porque ellos se habían alejado de Jehová. ¿Qué hacen? Ningunos tontos, se humillan y dicen: perdónanos, Señor. Se humillan. Automáticamente estaba saliendo del palacio el profeta Semaías, Jehová le habla de vuelta y dice: andá y decile que está bien. Como se humillaron, no voy a permitir que Sisac tome sus vidas. Entonces no termina de salir Semaías del palacio, que se tiene que volver el profeta duele y decir: dice Jehová, por cuanto se han humillado, los salvaré en breve, no dejaré que los maten. Y ahí está ese pero que yo les dije, pero. Y acá vemos una faceta de Dios que es maravillosa, la parte didáctica. Dios es Padre, Dios por sobre todas las cosas es Dios, es Rey, es soberano. Pero si algo nunca deja de ser Dios, es su faceta de maestro. Dios constantemente enseña. Aún en los momentos más terribles que nos toque atravesar, Dios está enseñando y discipulando, y alguna enseñanza te va a dejar. Entonces le dice: pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí y lo que es servir al reino de las naciones. No voy a permitir que te pase nada. Yo te voy a cuidar y tu vida la voy a preservar. Pero voy a dejar que recibas algunos sopapos para que veas lo que es alejarte de mí. Y muchas veces, y cuántas veces, estamos atravesando situaciones que decimos: Señor, ¿por qué permitiste esto? Y tal vez esta mañana el Señor te está contestando y te está diciendo: a veces yo tengo que dejar que te golpees un poquito para que me necesites. A veces yo tengo que dejar
que te golpees un poquito para que te acuerdes que yo soy tu guardador, que yo soy tu cuidador, que yo soy tu abastecedor, que yo soy tu proveedor, que yo soy tu médico, que yo soy tu amigo, que yo soy tu compañero, que yo soy tu guía. A veces el Señor permite cosas en nuestra vida. Acuérdense de Job, andaba Satanás rondeando la tierra y de repente tuvo que ir a presencia de Dios. ¿Qué andas haciendo por acá, Satanás? Ando rodeando la tierra. Dice, ¿no viste a mi siervo Job? Varón perfecto, le dice. Y comienza a decirle, sí, pero vos le diste de todo. Y Dios permite que Satanás haga algunas cosas en la vida de Job. Del mismo modo, esto no ha cambiado. Está todo sujeto a la voluntad de Dios y aún un cabello de nuestra cabeza puede caer sin que Dios tome cuenta en ello. Y a veces nos olvidamos de esto. Decimos, Dios no se distrae, Dios no va al baño, Dios no se va de vacaciones, Dios no se toma licencia. Dios está constantemente pendiente de nosotros. Y muchas veces cuando cosas nos suceden es por nuestra imprudencia. Muchas veces cuando cosas nos suceden es por nuestra desobediencia. Y Dios tiene que ir haciéndonos entrar nuevamente en camino. Ahora, hablábamos de Sisán, que era un asesino. Y dice, entonces vamos acá. Capítulo 7. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo, se han humillado, no los destruiré antes, los salvaré en breve, y no derramaré mi ira contra Jerusalén por mano de Sisán. Pero serán sus siervos, como dijimos, para que sepan lo que es servirle a mí, lo que es servir al reino de las naciones. Versículo 9. Subió pues Sisán, este asesino viene sobre el pueblo. Dice, y tomó los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa del rey, los llevó todo y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Salomón había hecho unos escudos. Esto está, ya le digo enseguida para que usted tome nota, pero no lo... Esto está en Segunda de Crónicas 9, una página atrás. 9:15. Salomón todavía estaba en vida y acá dice, hizo también el rey Salomón 200 paveses de oro batido, cada uno de los cuales tenía 600 siclos de oro. Asimismo, 300 escudos de oro batido, teniendo cada uno 300 siclos de oro. A ver, un pavés es un escudo, como los que usan algunas tribus, ovalado, que llega de los pies hasta aquí. Es un escudo ovalado que cubre todo el cuerpo. Esos son paveses. Y los escudos cubren solamente medio cuerpo, el dorso. Uno tenía 600 y el otro 300 ciclos de oro batido. Si hacemos la traducción de los pesos y medidas que se utilizaban en esa época, tenían los paveses 6 kilos de enchapadura de oro y los escudos casi 3,5 kilos de enchapadura de oro. 600 de uno y 300 de otro. Yo quisiera que por un instante usted cierre los ojos y se imagine enfrente de la casa del rey los escudos de oro y los paveses de oro y el sol reflejando sobre esos escudos. Sería maravilloso, glorioso ver aquello. ¿Sí? El oro significa gloria, el oro es gracia. Ese oro proféticamente puede simbolizar eso que el Señor puso en nuestras vidas, eso tan especial, ese toque de Dios sobre tu vida. Pero vino Sisán y lo robó todo. Y entre las cosas que se robó, se llevó todos los escudos y los paveses que había. ¿Y por qué comenzamos hablando de honestidad? Porque el rey Roboam toma una de las actitudes más hipócritas de la Biblia. Apenas robaron todos los escudos de oro y los paveses de oro, él automáticamente envía a que hagan escudos y paveses de bronce al instante y que los lustren bien, y los puso enfrente de la casa del rey. Entonces pasaba la gente y veía ese bronce brotado, que es muy bonito. Usted ha agarrado un candelabro, algo de bronce y lo lustró, es precioso. No sé si vio los edificios cuando los porteros lustran, donde están los porteros todo de bronce, es precioso el bronce lustrado, pero ¿sabe qué? No es oro. Y la gente pasaba y miraba los escudos y decía, qué bonitos, cómo brillan. Pero alguno conocedor decía, sí, brilla muy lindo, pero eso no es oro, eso es bronce lustrado. Tal vez en nuestra vida espiritual
Y el Señor nos habla a uno y cada uno de nosotros, del más chico al más grande. Si dijimos que los escudos de oro pueden representar la presencia y la gracia del Señor sobre nuestras vidas, tal vez el enemigo en batalla se robó alguno de nuestros escudos. A nosotros no nos toca juzgar por qué. No estamos para juzgar. Pero no somos los mismos. Ya el primer amor de algunos de nosotros ha decaído. Ya no somos los mismos, ya no oramos igual, con el mismo frenesí, con la misma frecuencia. No predicamos con el mismo denuedo que cuando fuimos nuevos. ¿Recuerdas cuando éramos nuevos en el camino? Si vos veías a alguien que venía con una Biblia, no sabías cómo identificarte con el hermano para decirle que vos también eres un hijo de Dios. Te emocionabas cuando leías un versículo y te quebrantabas. Una alabanza hacía que tus lágrimas broten. Pero de a poco algunos escudos se fueron yendo y nos fuimos endureciendo. Ahora, ¿sabe qué? Si nosotros proféticamente llevamos esta palabra a nuestros días, ¿qué es un escudo de bronce? ¿Y qué es un escudo de oro? Un escudo de bronce es cuando viene un hermano y se para aquí y te dice, el Espíritu Santo dice, y el Espíritu Santo no dice nada. Eso es un escudo de bronce. Está ilustrado, parece oro, pero no es oro. Es cuando alguien dice, el Señor dice, y el Señor no dice nada. Algunos tienen el recuerdo de la gloria que el Señor había puesto sobre ellos. Te voy a poner dos ejemplos, porque hay jóvenes y hay gente mayor. Había un cantante de tango que se llamaba Roberto Goyeneche. ¿Sí, Pastor Stanley? Roberto Goyeneche. ¿Qué pasaba con este cantante? En sus últimos tiempos, a raíz de la droga y de las trasnochadas y del alcohol, ya no podía casi ni hablar. Pero tenía tanta cancha y había cantado tanto tiempo que salía adelante casi hablando. No cantaba el tango, lo hablaba y casi le quedaba bien. Pero no tenía nada de voz. Ya no era el mismo de antes. Pero estaba tan canchero en el oficio, tenía tanto oficio en eso, que salía adelante. Y te pongo otro ejemplo. ¿Se acuerdan del jugador Riquelme? ¿Sí? En los últimos tiempos parecía de cristal, jugaba un minuto y se rompía porque estaba realmente complicado de sus músculos, sus piernas, ya no era el mismo. Pero el tipo tenía tanto oficio que tal vez parado, con un solo pase, habilitaba para hacer un gol, tenía cancha, tenía oficio. Hoy por hoy, mis hermanos, tenemos que tener cuidado y estar llenos del Espíritu Santo y del discernimiento, porque hay hermanos que vienen a nuestros púlpitos y solo tienen oficio. Algún día fueron, pero hoy ya no son. Fueron escudos de oro y hoy son escudos de bronce. Y saben, y te pueden conocer la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero tan solo tienen teología. Ya no brilla el oro de la presencia del Señor. Corbata italiana, de seda, zapatos lustrados, Biblia Thompson, de 2,7 kilos, con los pesos una pinturita. Pero ya no son lo que eran. Son el vestigio de pasadas opulencias. El Señor en un momento quiso comer un higo y vio una higuera y se acercó a la higuera y no había nada. ¿Saben lo que era la higuera? Solo hojas, ni un solo fruto. Pero yo quiero pensar, y esto no lo dice la Biblia, que aquella higuera no sería una higuera fea. Si el Señor se acercó porque sería una hermosa higuera, dijo, voy a comer un higo de esa higuera, y se acercó y no había nada. Muchos, lamentablemente hoy, transitando el camino del Señor, son puras hojas, sin fruto. Se los ve por fuera y está muy bonito, pero no hay fruto. Entonces, mis hermanos, hay una solución a esto. Estamos en tiempo de gracia. Dice allá por Apocalipsis, ven y compra de mí oro refinado. Si vos decís, está bien, no soy el mismo de antes, ¿cómo puedo hacer para adquirir ese oro? Compra de mí, dice el Señor, oro refinado. Pongo limpio en tus ojos para que veas. ¿Cómo se compra? Se compra siendo sinceros con el Señor. ¿Qué es ser sincero? Yo me pongo delante del Señor a orar. Y no esa oración que dijimos al principio, una oración matemática, una oración pensada, una oración preestablecida, sino una oración que salga del corazón y decirle, Señor, me está costando ir a la iglesia. Señor,
hay un hermano con el cual tengo problemas y no, yo sé que conforme a tu palabra que no puedo tener problemas con ningún hermano. Por favor, lima esas asperezas, dame palabra para que pueda acercarme a mi hermano. Señor, estoy siendo tentado en mi trabajo por una mujer que no es mi esposa. Señor, estoy siendo tentada en mi trabajo por un hombre que no es mi esposo. Señor, me puse en la computadora y no puedo salir de la pornografía. Comenzar a decirle las cosas al Señor honestamente. Me está pasando esto. Y el Señor no va a estar con un látigo y te va a decir, no. Va a decir, por fin me lo dijiste. Estaba esperando que me lo digas. Si no me lo confesaba yo no podía actuar. Por fin, hijo, me lo dijiste. Por fin, hija, me lo dijiste. Fuiste sincero conmigo. Y ahí viene la mano del Señor. Y ahí viene la ayuda del Señor. Hasta el Señor tuvo dudas, Señor, si es posible pasa de mí esta copa. Él veía todo lo que se le venía encima. Pero hágase tu voluntad. Y vino un ángel y lo fortaleció y pudo avanzar. Y pudo hacer todo lo que hizo por nosotros. ¿Se acuerda cuando vimos el ciego Bartimeo, mi hermana? El ciego Bartimeo se paró enfrente del Señor, lo mandó a llamar al Señor, levántate, ven, te llama. Y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y todo ese milagro, ¿qué va a querer un ciego? ¿Qué va a querer? ¿Un auto? No. Si es ciego, se dirían todos alrededor. Entonces Bartimeo le dice, casi con miedo, Señor, dice, que recobre yo la vista. Vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista. Dos regalos se llevó ese día Bartimeo. Primero, la salvación, tu fe te ha salvado, se lleva la salvación. Y después, por añadidura, que recobre la vista. Pero ¿saben qué? Hizo falta que Bartimeo, a pesar de ser ciego, le diga al Señor, Señor, que recobre yo la vista, es eso lo que quiero. Comencemos a ser sinceros con las cosas que le pedimos al Señor. Te voy a poner un ejemplo muy tonto, muy trivial, muy práctico. Hace unos cuantos años atrás con mi esposa, yo no tenía auto, andaba con un colectivo con los chicos para todos lados. Llegué a vivir en Caseros y congregarme en Guernica, para que vean, yo era líder de jóvenes en Guernica. Y estábamos en la costera, en el San Vicente, la rotonda del vapor por allá. Entonces oramos y a veces queremos ser más humildes y más buenos que Dios. Y le dije, Señor, necesito un autito, aunque sea viejito, le dije. Claro, yo quería ser humilde, ¿no está bien? No le iba a pedir un auto de 0 kilómetros. Un autito, aunque sea viejito. Y el Señor fue bueno con nosotros y nos dio un Fiat 1500 que anduve más empujándolo que arriba. Y un día el Espíritu Santo me hizo notar, vos pediste un autito viejito. Y me dio un autito viejito. Ser específicos en los pedidos con Dios. Y por sobre todas las cosas ser honestos. Hay una alabanza muy vieja de Rabito que dice, Dios le está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. En esta mañana de Santa Cena, para no ser más, no prolongar esto, podamos en esta mañana tener sinceridad con el Señor. Podamos presentarnos ante el Señor diciéndole, Señor, esto que está aquí es la postre, la verdad de la milanesa es esta, Señor. Estoy así, estoy cansado, hay cosas que me molestan, tengo enemistad con algunos hermanos y yo quiero estar bien ante ti. Ayúdame, Señor. Señor, me está pasando esto, Señor, en mi familia esto, Señor, en el matrimonio esto, Señor, en la relación con mis hijos me está pasando tal cosa. Ser genuino, reales, sincero con el Señor. No hace falta al Señor que le dibujemos ni le pongamos florcitas a las cosas, sino que comencemos a decirle nuestro estado tal cual es. Y Él lo conoce, lo sabe. Y una vez más te digo, Él te va a decir, cabezón, yo sé lo que te está pasando, hace tanto que sé lo que te está pasando, pero recurrías a cualquiera y no venías a mí, a la fuente. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Ponete de pie esta mañana.